Muy bien, señores, muy buenas noches. Vamos a continuar con la sesión. Entonces, estábamos revisando las últimas clases, el tema de la banda base, de la banda pasante y el tema de la demodulación, ¿no? Bueno, y demodulación, ¿no? Entonces, habíamos conversado de que cuando nosotros hablamos de modulación, significaba que vamos a insertar, ¿no? En una señal portadora, ¿no? Que generalmente era un seno o un coseno, insertamos la información ya sea en amplitud, en la fase o en la frecuencia, ¿no? Obedeciendo cierto criterio, ¿no? Correcto, a eso le decimos modulación, ¿no? Entonces, modulación sería un proceso en el cual yo envío la información, ¿no? A través de una onda seno o coseno, ¿no? De alta frecuencia, ¿correcto? Cuando nosotros hablamos en banda base, hablamos de banda base y también hablamos de banda pasante o pasabanda, ¿no? Entonces, generalmente el tema asociado a pasabanda o banda pasante es cuando estamos hablando en alta frecuencia, ¿no? En cambio, en banda base es baja frecuencia. ¿Estamos? Baja frecuencia. Entonces, aquí dice, ¿no? Hay tres tipos de señales a tener presente en el proceso de modulación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la modulación, vamos a tener, digamos, tres, ¿no? ¿No? Tres señales que vamos a tomar en consideración, ¿no? Entonces, la primera señal sería tu mensaje, ¿no? O sea, tú tienes una señal que va a ser tu señal, que va a ser tu mensaje, ¿no? La siguiente señal sería la portadora, ¿no? Esa señal que te digo que puede ser un seno o un coseno de alta frecuencia, a eso le llamamos portadora, ¿no? Y a la señal que resulta, ¿no? De colocar la información en la portadora, a eso le llamamos señal modulada, ¿no? ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros vamos a decir que la señal, ¿no? La señal que vamos a enviar es una señal. Dice única señal en banda base, ¿no? Sí, es una señal en banda base, ¿no? Por ejemplo, acá menciona, ¿no? Una señal de voz, ¿no? Una grabación de voz, a eso le decimos, es una señal en banda base, ¿no? Datos, ¿no? Datos generados por una computadora, ¿no? Los datos generados por una computadora son ceros y unos, entonces a eso nosotros le vamos a llamar también, eso sería tu mensaje, ¿no? Sí, ese es su mensaje. Entonces, generalmente nosotros cuando hablamos de los ceros y los unos, ¿no? Hablamos del cero como un nivel, digamos, de voltaje bajo, o hablamos de uno de un nivel de voltaje, digamos, alto, ¿no? Pero ya dependiendo, ¿no? del tipo de protocolo que vamos a emplear, ¿no? No necesariamente siempre es así, o sea, generalmente nosotros decimos cero voltios y un uno es, no sé, 3 voltios, 4 voltios, ¿no? Dependiendo del protocolo que vamos a emplear. Entonces, a veces, por ejemplo, el voltaje el uno, ¿no? Ya tiene un valor de 15 voltios, ¿no? Y el cero tiene valores como menos 15, ¿no? O un rango, ¿no? Menos 12, ¿no? No estamos hablando de protocolos de comunicaciones seriales, ¿no? Entonces se utiliza ese rango de voltaje, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque como se envía gran cantidad, entonces esos valores se pueden mover. Entonces, al tener un amplio rango, ¿no? de valores para positivos o tanto para negativos. Entonces, es sobre todo para el tema de la inmunidad al ruido, pues, ¿no? Bueno, aquí luego viene la señal portadora, ¿no? Que generalmente, como decía, es una señal de alta frecuencia, ¿no? Y ya la señal modulada sería la combinación realmente, ¿no? Es como el mensaje se coloca dentro de la portadora, ¿no? ¿No? Entonces nosotros más o menos, ¿no? Más o menos la idea es así, ¿no? El, digamos, pensemos en una señal por ejemplo, no sé, una modulación analógica, por si no. Si la modulación analógica, por ejemplo, tu mensaje, vamos a imaginar que tu mensaje tenga esta forma, no sé, por decir, ¿no?
Entonces la señal de la portadora es una señal, una frecuencia, ¿no? Alta, digamos. Entonces la modulada, ¿qué sería? Sería este mensaje, y yo lo voy a poner mejor de otro color, ¿ya? Ese es su mensaje. Entonces la señal modulada significa que ese mensaje, ahí está el mensaje, digamos, ¿no? Entonces ustedes recuerden que cuando tú envías un seno, tú le llamas, él es la amplitud, ¿no? Pero como él está centrada en cero, entonces acá abajo él llega a la menos A, ¿no? Menos la amplitud, ¿no? ¿No? Por eso nosotros acá esta señal portadora decimos que es un A, seno, ¿no? Seno, y bueno, más cosas ahí, ¿no? Pero este A significa que es el máximo y cuando ponemos menos A sería el mínimo, ¿no? Y él varía en ese rango, ¿no? Por eso es que cuando él es 5 entonces acá él sería 5 llega hasta 5 y abajo llega a menos 5, ¿no? Acá van valiéndonos en el mismo principio. Como este sería un A, entonces significa que hay un menos A. O sea, es decir, hay una señal que es muy parecida a esta, solo que es menos A, ¿no? O sea, al revés, ¿no? Y adentro está la señal. Entonces aquí vamos a tener que la onda seno va a tomar la amplitud, ¿no? La que va descrita en el verde, ¿no? Entonces vamos a tener así, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la onda seno adopta, ¿no? Adopta la amplitud, ¿no? De la onda seno, va a tener la misma forma que el mensaje, ¿no? Entonces va viajando, va viajando. O sea, la misma frecuencia, va a la misma frecuencia, solo que la amplitud va cambiando, ¿no? ¿No? Entonces, se llama la amplitud modulada, pues, ¿no? En analógico, ¿no? Entonces aquí el mensaje arriba, al medio de la señal portadora, un seno de alta frecuencia, y la módula sería cuando el mensaje, o sea, es decir, esa amplitud se colocó, ¿no? El mensaje se colocó como amplitud, ¿no? También se puede colocar como frecuencia, también se puede colocar como fase, ¿no? Y también existen otras modulaciones que le llamamos modulaciones digitales, ¿no? Que ya tienen ahí otros principios, pero más o menos por ahí es la idea, ¿no? Siempre la idea es portar la información dentro de la señal portadora, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, dice, ¿qué es la señal en banda base? Dice, ¿no? Entonces dice ahí, ¿no? Se refiere a la señal antes de ser modulada, ¿no? O sea, cuando todavía yo no lo modulo, ¿no? Antes de modularlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros modulamos ya se convierte en alta frecuencia, pues, ¿no? No es que la portadora es alta frecuencia. Entonces, antes de que se demodule, todavía le decimos que es una señal en banda base, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando hablamos, yo estoy hablando, entonces lo que hablo, pues no puede ir a grandes distancias, ¿no? Entonces es banda base, ¿no? Cuando mi voz yo agarro y utilizo una portadora, ¿no? Pero mi voz lo puedo transformar, ¿no? En un mensaje para que sea la amplitud, o también lo puedo transformar en un mensaje para que sea frecuencia, ¿no? O también para que sea fase, ¿no? Si estoy en AM, ¿no? O sea, disculpe, si estoy en modulación analógica, ¿no? Pero si estoy en digital, ¿qué es lo que va a pasar? Que mi voz va a tener que convertirse a unos y ceros, ¿no? A a través de un proceso, no sé, de conversión de analógico a digital, ¿no? Porque recuerden que cuando yo estoy hablando es onda acústica, ¿no? Lo convierto a señal eléctrica a través de un micrófono, ¿no? Llegan las vibraciones, ¿no? Hay un proceso ahí de inducción, ¿no? Y se convierte en un voltaje, ¿no? Es decir, mi onda mecánica o mi onda acústica proveniente de lo que yo hablo, ¿no? Llega a tu micrófono y ahí sufre un proceso de muestreo, ¿no? O sea, tomo muestras cada cierto intervalo de tiempo y voy teniendo puntitos, puntitos, ¿no? Esos puntitos tienen unas medidas, ¿no? Y de acuerdo a un número de bits, yo le asigno una cantidad de bits a cada una de esas muestras, ¿no? Y cuando ya están asignados el número de bits, es que ya se puede colocar esa información, ¿no? Colocarlo, utilizar algún tipo de modulación, bueno, algún tipo de modulación para enviar ese mensaje, ¿no? Entonces, en este caso, miren, observen acá, en este ejemplo,
Acá dice 1, 1, 0, 1, ¿no? Estos son los unos y ceros, ¿no? ¿Se acuerda que le decía que la señal eléctrica, ¿no?, proveniente de la voz, ¿no? Si tomamos para ese ejemplo de la voz, se muestrea, ¿no? Se toma una muestra y de acuerdo a un número de bits que tú emplees, ¿no? Se le asigna un número de bits a cada muestra, ¿no? ¿Sí? Entonces, más o menos ahí sería la idea sería más o menos así, ¿no? Si es que, a ver, un toque ya. Pi, 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 pi. A ver, un momento. Ya, a ver, entonces les decía, ¿no? Por ejemplo, miren, para hacerlo más claro, la idea de la señal analógica, ¿no? Ahí tengo mi señal analógica, podría ser una señal, ¿no? Le decía, yo tengo el micrófono, ¿no? Una persona está hablando, el micrófono, ¿qué es lo que hace? Convierte una señal, digamos, acústica, ¿no? O una onda mecánica, ¿no? Y lo convierte en una señal eléctrica, ¿no? Es un transductor, ¿no? Convierte un tipo de energía a otro tipo de energía, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, ahí hay una membrana, ¿no? Que vibra, ¿no? Y hace una inducción y se genera ahí un voltaje, pero ya sería en la misma forma de la onda mecánica, pero en la forma de señal eléctrica, ¿no? Esta señal eléctrica no es continua, pues, ¿no? Es continua, pero si nosotros lo queremos llevar a nivel de ceros y unos, más o menos el proceso es así, ¿no? O sea, esta azul es la señal analógica, entonces, ¿qué es lo que se hace? Si yo quisiera guardar esos señal continua, bueno, no se podría por la cantidad de memoria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma muestras, ¿no? Entonces, estas barritas que están azul en vertical sería cuando uno toma la muestra, ¿no? Toma la muestra. Entonces, esa señal azul sería la señal continua en el tiempo, ¿no? Que le llamamos analógica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma una muestra, eso le decimos señal discreta, ¿no? Entonces, acá tomamos cada barrita, esas barritas en columnas verticales, son cuando tomo la muestra. Entonces, acá yo tomo la muestra, ¿sí? Tomo la muestra y a esa señal yo le llamo señal discreta. O sea, todas las barritas con puntito acá celeste, puntito celeste, eso ya era la señal continua, ¿no? La señal, disculpen, discreta, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿Se acuerdan que les decía que había niveles, ¿no? No, había niveles que se convierte a ceros y unos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Miren, por ejemplo, miren, más o menos para que se entienda, ¿no? Si nosotros nos ponemos a contar acá, yo tengo, miren, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 niveles, ¿sí? 8 niveles. Entonces, para poder, digamos, distinguir estos 8 niveles, nosotros vamos a emplear 3 bits, ¿no? ¿Por qué 3 bits? Porque lo que pasa acá es que 3 bits significan 3 ceros o 3 unos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos 2 a la 3 me dan 8. O sea, ¿qué quiere decir? Que 2 elevado al número de bits
me van a dar, eso va a ser igual al número de niveles. Entonces, ¿qué significa? Que estos 3 bits para mí van a representar a cada uno de estos niveles que están acá. O sea, es decir, yo voy a tener los 3 bits, por ejemplo, voy a poner así 000, ¿no? 001, ¿no? 010, 011, miren. Entonces, observen hasta acá están los 4 niveles, ¿no? Los siguientes, todos inician en 1, ¿no? ¿No? Entonces acá sería 00, ¿no? 01, 10, 11, ¿no? Y ahí están los otros 4 niveles, son 8 niveles, ¿no? Entonces cada nivel me va a estar representado con estos ceros y unos, ¿sí? Con estos ceros y unos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando nosotros tomamos esta muestra, estoy acá, ¿no? ¿No? Porque recuerda que el azul es la señal continua, ¿no? Es la señal continua. Pero él no está en ninguno de estos niveles, ¿no es que está acá al centro? ¿No? Él está acá al centro, ¿no? Entonces, como él está acá al centro, está acá, entonces lo que se hace es, se aproxima o ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo, al nivel más próximo, ¿no? Y acá se ve visualmente que el más próximo está abajo, ¿no? Por eso acá se marca este punto que está acá, ¿no? ¿No? Aquí, ¿no? Este valor, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué significa? Que este valor se ha convertido en el código 111, ¿no? Vamos, acá sería el código 111, ¿no? Ya. El siguiente lo mismo, ¿no? Yo tomo la muestra, estoy acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aproximar al nivel o hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Entonces, ahí se nota claramente que el más próximo es hacia arriba, ¿no? Entonces, estoy acá, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomo el código que está acá, ¿no? Que sería este código que está por acá. Bien, entonces el siguiente código sería 101, ¿eh? Entonces, mediante este procedimiento es que se hace posible que una señal continua se convierta en ceros y unos, ¿sí? Se convierta en ceros y unos, ¿no? ¿Estamos? Entonces, ahí vamos a tener esa señal continua, ¿no? Más o menos ese sería el proceso. Esto se llama proceso de conversión de analógico a digital, ¿no? Entonces, ese proceso es una onda analógica y uno lo que hace un proceso que se llama muestreo. Muestreo sería el eje X, ¿no? Tomo la muestra en el eje X cada cierto intervalo de tiempo. Entonces, este intervalo de tiempo sería T, ¿no? Donde este T es el tiempo de muestreo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, digamos, en comunicaciones, ¿no? En comunicaciones, ¿no? ¿Alguien sabe, por ejemplo, en comunicaciones, cuántos muestras se toma por segundo? A ver, me comentan. Por ejemplo, no sé, en telefonía celular, ¿no? Cuando yo hablo por teléfono, hola, hola, no hay un proceso ahí de conversión de analógico a digital, ¿no? Porque recuerden que esto es comunicación digital, ¿no? Se convierte a todos a ceros y unos. Entonces, ¿cuántas muestras se consideran por segundo, ¿no? ¿No ese es el ancho de banda? ¿Algo así? Claro, el ancho de banda, claro. ¿Cuánto es ese ancho de banda? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ocho No, k 8, ¿no? 8 kilohertz. 8, muy bien. Entonces, este 8, miren, este 8K es 8000 puntos, o sea, 8000 muestras. O sea, tú tomas, en un segundo, tomas 8000 puntos, ¿no? O sea, estás haciendo ese proceso 8000 veces. ¿Y qué es lo que hacen luego? Lo que hacen es, se colocan niveles y ya deciden cuántos bits le ponen, pues, ¿no? Pueden ponerle 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, por ejemplo, en audio comercial, ¿no? Si ustedes por ahí googleenlo, por favor, audio comercial, coloquen audio comercial, frecuencia de muestreo. O sea, ¿cuántos puntitos se toma por segundo, ¿no? Audio comercial. ¿Alguien tiene ahí el número? 44.100, ¿no? Hertz, lo que le llaman, ¿no? Pero al final esos hertz son las muestras, ¿no? O sea, 44.
44.100 muestras por segundo, ¿no? O sea, en un segundo voy a tomar 44.100 puntitos, ¿no? Ya. ¿Y a cuántos niveles? Entonces, aquí viene el número de bits, que son 16 bits, ¿no? O sea, voy a tener 2 a la 16 niveles, ¿no? Sí, ese es audio comercial, bueno. No, entonces acá nosotros hemos hecho nuestro ejemplo para 3 bits, ¿no? Hemos hecho los 3 niveles para que un tema didáctico, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Y acá salen estos ceros y unos, ¿no? Entonces, estos ceros y unos son los que nosotros ahí, lidiamos, digamos, ¿no? Son los que se van a modular, son los que se van a enviar, ¿no? Entonces, dependiendo ya de la modulación que se emplee, puede ser una modulación, no sé, ASK, FSK, bueno, hay diferentes tipos de modulación digitales que luego poco a poco vamos a ir, vamos a ir viendo, ¿no? Correcto. A ver, ahora, el tema de los unos y los ceros, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una lámina, a ver, creo que es esta, ahí nos puede ayudar un poco a esclarecer. Nosotros tenemos unos y ceros, pero el uno y cero realmente es una idea, ¿no? Es una idea que dependiendo de la tecnología, dependiendo ¿no? Va poniendo un poco cambiando, ¿no? Por ejemplo, mira, ese es un disco de estado sólido. Disco, digo, no, ese es un disco mecánico, ¿no? O sea, usaba un motor, ¿no? Un motor de verdad y giraba, ¿no? Y entonces su superficie tenía imanes, o tiene imanes. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a la orientación del imán, o sea, norte-sur o sur-norte, uno decidía que si era un 1 o un 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que luego de muestrear todos estos valores, ¿no? Tengo un montón de ceros y unos, tengo que guardarlos en algún lugar. Entonces, estos discos se guardaban, ¿no? Y para ello decía, ya, voy a poner un cero, entonces le pongo de norte a sur, ¿no? El imán lo orientabas de norte a sur. Y voy a poner un uno, entonces lo oriento de sur a norte, ¿no? Y así. Entonces, cuando se iba la energía, los imanes se quedaban en esa orientación, ¿no? Cuando encendías el disco otra vez, se prendía, empezaba a girar, ¿no? Lógicamente ahí hay una ruta, ¿no? O sea, una forma de direccionamiento, ¿no? O sea, es decir, yo voy a tener estos datos guardados en direcciones, lugares, ¿no? ¿No? Tipo casas, ¿no? Tipo casas acá, que tenemos muchas direcciones y tenemos ahí, digamos, familias, ¿no? Que viven en esos lugares. Acá igual ocurre algo parecido, ¿no? Tienes direcciones, ¿no? Y en esas direcciones se guardan la información, ¿no? Datos. Muy bien, entonces, esos datos que están ahí, ¿no? Son ceros y unos que están guardados de acuerdo a las posiciones de los imanes. Entonces, miren, ese entendimiento, tenemos el entendimiento de uno y ceros utilizando magnetismo, ¿no? Pero podríamos de repente ya no usar magnetismo, sino utilizar óptica, ¿no? Estamos hablando acá de los CDs o los DVD, ¿no? Que básicamente era a nivel microscópico, igual, a nivel, disculpen, no, digamos, se hace un zoom ahí y ya no vamos a tener imanes, sino ahora vamos a tener espejos, ¿no? No, la misma idea, acaba de haber un láser, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Y va leyendo, solo que en esos espejos, algunos espejos lo que se hacía era se tapaba y otros espejos se dejaban limpios. De tal manera que cuando pasaba el láser, ¿no? Recogía los unos y ceros, la misma idea anterior, ¿no? Yo muestreo, por ejemplo, una señal analógica, muestreo y esos unos y ceros tengo que guardarlos en un lugar. Y si yo tengo esa forma de almacenamiento que hago, básicamente lo que hacería la máquina es borra, limpia los espejos, no los tapa los espejos o los deja libre. Donde cuando lo deja libre significa que él las pasa y por lo tanto refleja, ¿no? O sea, tira un rayo, emite un rayo y refleja. Entonces, si llega el rayo, el rayo transmitido, o sea, yo transmito y se refleja, por lo tanto llega el rayo que he transmitido, entonces entiendo, eso es un 1, ¿no? Pero cuando yo transmito, mando un rayo, pero no rebota, entonces es un 0, ¿no? Eso es lo que entiendo desde ese punto de vista, lo entiendo, se entiende de esa manera, ¿no? Y ahí están los unos y los ceros, ¿no? Ahora, cambiamos de tecnología. Entonces, acá viene ya el tema de los voltajes. Y a veces nosotros pensamos que todo es voltaje, ¿no? Pero dependiendo de la tecnología, pues, todo va variando, depende de la tecnología, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya este dispositivo ya trabaja con voltaje, ¿no? El uno y el cero entonces son rangos de voltaje, ¿no? Donde el cero no sé, 0 a 1 voltio. Esto va cambiando, dependiendo también de la tecnología. Actualmente, por ejemplo, estamos trabajando con 3.3 hasta 1.8, ¿no? Ya de como voltaje, como uno, ¿no? No, pero bueno, acá hemos puesto un rango ahí de voltajes, y ahí podemos interpretarlo igual como unos y ceros, ¿no? Tenemos después las memorias flash, por ejemplo, ¿no? Que ya es otra forma, no es tan simple de entenderlo como en los casos anteriores, pero igual, ¿no? Vamos a trabajar también con
con unos y ceros, ¿no? Muy bien, entonces, de acá es donde vienen esos unos y ceros, ¿no? Ujú. ¿No? Se supone que esos unos y ceros ya vienen de una señal analógica, porque ha sido muestreada, ¿no? Y ya más o menos hemos explicado que se toman muestras cada cierto intervalo de tiempo, y también hay niveles, ¿no? A eso se le llama cuantizado, ¿no? El eje Y es cuantizado, ¿no? Donde tú eliges un número de bits, ¿no? Y de ahí sale, por cada muestra tienes un código, ¿no? Y luego a ese código que sale, ya se le puede hacer algún procedimiento de entendimiento, ¿no? Miren, por ejemplo, miren. eh, ah, ¿qué fue? Aquí miren. Por ejemplo, existen códigos, miren, aquí miren, si yo tengo acá el 1, 1, 0, entonces sería así, ¿no? Sería 1, 1, 1, 1, así solamente. El cero baja, ¿no? El uno sube, el otro es cero, 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 ¿no? Ya. Por ejemplo, existen formas, digamos, de cómo se codifica, ¿no? Sí, de cómo se codifica. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el código, no sé, el Manchester por sí, ¿no? El Manchester significa que tú vas a tener acá arriba uno, uno, uno. Entonces, ¿él qué hace? Él sube y baja, ¿no? Siempre le está subiendo y bajando, ¿no? Siempre sube y baja, sube y baja, ¿no? ¿Por qué? Porque acá él tiene uno, 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 ¿no? Entonces, él sube y baja ya, listo. Pero, ¿qué sucede? De pronto, miren, él bajó, ¿no? Ya no hay más uno. Entonces, ¿él qué hace? Ya no sube, ¿no? Ya no sube. Hace lo contrario, hace lo contrario. ¿Se acuerdan que él lo que hacía era, cuando es un uno, significa que él empieza en uno y luego se baja a cero, ¿no? O sea, el Manchester siempre hace eso, uno y luego cero. Luego otra vez, ¿no? Recibe un uno, entonces ¿el qué hace? Arriba, uno, cero. Recibe un uno, uno, cero. Pero cuando recibe un cero, entonces él va a hacer lo contrario. ¿Se acuerdan que era uno, cero? Ahora va a ser cero, uno. Al revés, ¿no? Mira, acá está. Cero, uno. Listo. Ahora el siguiente, recibió nuevamente un uno. Ah, perfecto. ¿Qué es lo que va a hacer? Uno, cero. Recibe un cero, entonces ¿qué hace? Al revés, ¿no? Cero, uno. Recibe un cero, cero, uno. Recibe un cero, cero, uno. ¿No? Lo que acabamos de hacer es una codificación, ¿no? O sea, es decir, mis unos y mis ceros que yo he recibido luego del proceso de conversión de analógico a digital se pueden codificar, se pueden codificar. O sea, yo los puedo transformar en otras cosas, ¿no? Otros códigos, ¿no? Que si tú miras, al final siguen siendo unos y ceros, ¿no? Siguen siendo unos y ceros, solo que están codificados, sí, están codificados, ¿no? Correcto. Hay una codificación ahí, no, sobre todo es para qué, para protegerlos, bueno. Por ejemplo, podría variar alguno de ellos, entonces sirve para protección, ¿no? ¿No? Protección, a veces también, por ejemplo, de repente alguien por ahí podría, no sé, las señales están ahí paseando, ¿no? Están en cables, ¿no? Entonces uno puede ir tipo doctor, ¿no? Vas, ¿no? Abres los cables, ¿no? Y colocas cablecitos y copias todos esos datos que están pasando, ¿no? Al final son unos y ceros, pues, ¿no? No es que son unos y ceros, dice uno sabe, dice, ah, ya, ¿no? Acá yo sé que están enviando unos y ceros, ¿no? Y uno de repente es voltaje alto y cero es voltaje bajo. Entonces al final yo voy a tener señales altas, bajas, recibo la señal, ¿no? Y interpreto unos y ceros y ya tengo los mensajes, ¿no? Ya están los mensajes. Entonces, ahora, dependiendo del código, ¿no? Entonces, podemos saber qué código, podríamos saber interpretar qué código. Entonces, ahí lo que se hace ya para proteger esa información se encripta, ¿no? Entonces, se pasa un proceso matemático de esos unos y ceros, de tal manera que el, lo que se está enviando está encriptado, está protegido, ¿no? O sea, por más que se logren leer, yo lo veo ahí, recibo, digo, son unos y ceros, ahí están, pero no sé qué mensaje es, ¿no? No se puede interpretar qué mensaje es, ¿no? Muy bien, entonces acá el tiempo, ese sería el tiempo ¿no? De duración de un bit, pues, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, ahí dice, ¿no? La señal banda base por lo general es la señal mensaje. Entonces, ahí está la señal mensaje,
que ahí está la voz, ¿no? ¿Te acuerdas? La voz se convierte de analógico de analógico se convierte a discreta, de discreta se cuantiza, ¿no? O sea, se aproxima a algunos de los niveles, ya está cuantizado, y tengo por lo tanto una secuencia de bits, ¿no? Ceros y unos. Y se codifica, ¿no? Se codifica, tengo ceros y unos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, más o menos la señal en banda base es la señal mensaje. ¿Sí? La señal mensaje, ¿no? Tú puedes, esa señal mensaje lo puedes codificar. Entonces, ahí está la señal en banda base. Ya no hemos hablado de señal de alta frecuencia, nada, ¿no? Ahora, cuando vamos a la señal en, en pasabanda o banda pasante, entonces acá lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar otra señal, ¿no? De alta frecuencia, ¿no? ¿Sí? Una señal de alta frecuencia. Es lo que vamos a utilizar para poder enviar el mensaje, ¿no? ¿Sí? Para poder enviar el mensaje, entonces vamos a utilizar una señal de alta frecuencia. Entonces, esta señal que ven acá, este de acá, sería tu mensaje, ¿no? Tu mensaje, pero visto desde el punto de vista de que se encuentra en el dominio de la frecuencia. O sea, tú imagínate, tú tienes una señal, ¿cierto? Una señal, correcto. Tú le sacas la transformada de Fourier. O sea, es decir, miras tu mensaje, ¿no? Tu mensaje, que tú lo tienes en el tiempo, tú lo que haces es analizas y sacas por qué frecuencias están presentes en tu mensaje. Están presentes en su mensaje. Y para saber eso, lo que tengo que hacer es un cambio de variable, pues, ¿no? Cambio, digamos, el, yo estoy en el dominio del tiempo, entonces ahora lo que tengo que hacer es cambio al dominio de la frecuencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, más o menos, esto funciona así, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, uy, estos, ya, a ver, bien, yo tengo acá, imagínate que tengo aquí, no sé, estoy tocando guitarra y toco la nota, no sé, la, por ejemplo, la nota la. Entonces, la nota la significa que acá yo voy a tener una onda sinusoidal, cuya la, por si acaso, ahí googleenlo también pueden, su frecuencia es 440 Hz, ¿no? O sea, tengo una onda que oscila 440, sube veces, 440 baja, ¿no? En un segundo. Esa es la nota la, ¿no? El, listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si esta onda, yo estoy ahorita en el dominio del tiempo. O sea, yo ahorita acá me encuentro, digamos así, ¿no? Acá. Esto está en el dominio del tiempo, ¿no? Entonces, si yo esa misma señal lo llevo al dominio de la frecuencia, entonces acá básicamente lo que voy a ver son frecuencias, ¿no? Como esta onda, mira, tiene 440 Hz, entonces aquí básicamente en el dominio de la frecuencia voy a tener un palito que dice va a estar en 440, ¿no? O sea, en el lado izquierdo tengo una señal analógica, ¿no? Que oscila, va, sube, baja, está en el dominio del tiempo. Y en el lado derecho tengo otro dominio, que es el dominio de la frecuencia, donde yo solamente voy a ver cuánta es la frecuencia, que sería 440, o sea, un palito de 440. ¿Correcto? El de la derecha, nosotros generalmente le llamamos espectro. Entonces, el espectro no es otra cosa que es cómo veo a la señal, pero en el dominio de la frecuencia. ¿Ya? Entonces, la señal que tú ves acá, ¿no? Que está en ese cuadro amarillo, va a representar al espectro del mensaje. Ya, pero ¿por qué se ve como una línea continua? Lo que pasa es que esa señal tiene varias frecuencias, ¿no? Tiene varias frecuencias. Tiene varias frecuencias bajas, frecuencias. Entonces aquí, el, este de acá, o sea, tú vas a tener frecuencias de 0, 1, 2, 3, no. Hasta este valor que va a tener una frecuencia máxima. O sea, yo voy a tener un O2, un W max.
donde ese W max, ¿no? Como es una frecuencia, este es angular, bueno, W omega es frecuencia angular, entonces acá sería 2 pi por F, ¿no? Frecuencia máxima, ¿no? El W es la frecuencia máxima. Entonces, este de acá sería el espectro, ¿no? El espectro, dice, ese sería el espectro del mensaje. Dice, a ver, ¿qué señal pasa banda? Dice, se refiere a las señales después de la modulación, las cuales tienen frecuencias alrededor de la frecuencia de la portadora. Ya, bueno. La frecuencia de la portadora, ¿quién sería? Es una señal que puede ser un seno, un coseno de alta frecuencia, donde nosotros a esa señal vamos a utilizar su amplitud, su frecuencia, su fase para poder enviar el mensaje. Listo, ahora hablemos del mensaje. Lo que ves acá sería el espectro del mensaje. ¿Ya? Entonces, como hablan de una portadora que es de alta frecuencia, entonces yo digo, ah, ya, entonces vamos a analizar los espectros. Voy a analizar el espectro de la banda base, o sea, de la señal antes de que se module, y voy a analizar luego cuando ya se moduló, pero voy a analizar las frecuencias. Vamos. Entonces, acá está la señal, acá está en ese cuadro amarillo, está la forma de la onda en el dominio de la frecuencia. Este es el mensaje. Cuando se modula, ¿sí? Cuando se modula, es decir, ese mensaje, ese espectro, esa forma de onda, se va a colocar en la portadora. Pero ¿qué va a pasar? Que como la portadora es de alta frecuencia, ¿sí? De alta frecuencia, ¿qué quiere decir? Que no va a estar centrada en cero, pues, va a estar movida, ¿no? ¿Cuánto se va a mover? Se va a mover un valor igual a omega c, ¿no? ¿Y qué es omega c? Omega c, eso está en radianes, ¿no? Entonces, disculpen, sería 2 pi por F, ¿no? Entonces, acá está en velocidad angular, pues, ¿no? Que es 2 pi por F, ¿sí? Vamos a imaginar, a ver, pongamos un ejemplo, no sé, ya, listo, la señal Wi-Fi. La señal Wi-Fi. Entonces, la señal Wi-Fi, ¿cuánto es la frecuencia de la portadora? 2.4 GHz. Ya, listo. Frecuencia de la portadora. De 2.4 GHz. Listo, entonces acá esta frecuencia sería ese valor, bueno, ¿no? 2.4 GHz, está el omega. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando tú modulas, resulta que ese espectro de la banda base, de la banda base, se va a desplazar, ¿no? Tanto hacia la derecha como a la izquierda. Un valor igual a la frecuencia de la portadora. Miren, acá está, acá ven la portadora. Entonces, cada vez que tú modulas, ese espectro se va hacia la derecha y luego también se va hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, eso es el proceso de modulación. Dice señal en radiofrecuencia. Entonces, la señal en banda pasante es la modulada o la señal a transmitir. La señal en banda pasante, recuerda, es la señal modulada. Recuerden, cuando yo hablo de señal modulada, significa que es una señal que se ha colocado una onda sinusoidal de alta frecuencia y se ha insertado la información, ¿sí? Por eso es que este señor, miren, si bien es cierto, está en alta frecuencia, porque está en omega C, ¿no? De alta frecuencia, que podría ser, no sé, 2.4 GHz, estoy acá, y alrededor, ¿sí? Alrededor de él está el mensaje, ¿sí? Alrededor de él está el... Eso es lo mismo para la derecha, lo mismo para la izquierda. ¿Estamos? Así es lo que va a pasar. Entonces, si ustedes eh, listo, entonces voy a tener acá señal en banda base, lado izquierdo, señal en banda pasante o señal en radiofrecuencia. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué horas son? Eh, a ver, están todos. A ver, señores, ¿se me escucha?
A veces se le baja el audio, Ángel. Ah, ya. Creo que A es, veces creo que. a veces se le baja el audio. Ah, ya, sí, Sí, creo que es mi micrófono que estoy acá. Lo que a veces estoy hablando y se me mueve la. sí Ya, se le escucha, profesor. ya, perfecto. Señores, miren, hoy día me han, tengo que asistir a una reunión. Entonces, quería otra vez, pedirle ahí disculpas. Por hoy día quería quedarnos a terminar la clase ahora, porque tengo reunión hasta las 10. De ahí 10, 10:30, mientras voy y vengo, porque tengo que ir, es en físico, ¿no? Es Sí. este. Yo por ahí subo las diapositivas al portal. Ah, ya, Fotos. ya. Ya, entonces yo voy a subir Gracias. estas diapositivas, la de la anterior y la de hoy día. Y también voy a subir la grabación. Que no, no subí ninguna grabación, creo. Ya para que vayan ahí, vayan chequeando ahí la información. Profesor, Ya, entonces, este, sí, dígame, dígame. si podría recomendarnos alguna bibliografía para ir avanzando en los temas. Ah, correcto. Ya, miren, yo les voy a pasar ahí unos libros. Ya, yo les voy a pasar ahí algunos libros. De todas maneras, bueno, los libros que he usado aquí son de la bibliografía que les voy a pasar, ya, para que le den ahí una revisada, pues, ya. Y de todas maneras, bueno, información hay bastante en la red, pero lo que yo he utilizado les voy a pasar. Correcto, profesor, gracias. Ya, ya, pues, entonces, por hoy día me van a disculpar, ¿sí? Sacar acá. Estos días actualizo ahí el NEOS para que tengan ahí toda la información. Listo, gracias. Listo. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias. Noche, profesor. ¿Dónde estás? Ah, de verdad la asistencia, ¿no? Espérate. Aló, Pamela. Aló. Aló, Pamelita. Aló, ¿me escuchas? Aló. Ya, ya solicité el link. Yo lo ahí en el aula virtual lo voy a colocar. Ya, Moisés. Ok, profesor, Ya. creo que mandaban ahí una asistencia tipo Google, nomás para marcar Sí, ahí. pues sí, sí marcan ahí, mandan ahí. Yo lo voy a pedirle a Doris, ya le he solicitado. Creo que me han mandado, voy a revisar mi correo, sino para ponerlo ahí en el aula virtual. Ya, No, WhatsApp nomás lo envío. Ya, ya profesor. pues yo les mando. Listo. Ya, muchas Gracias. gracias. Buenas Ya noches. hasta Hasta luego. luego. Buenas noches.